Continuamos aquí en Grupo Fórmula en Diálogo Abierto. El otro gran suceso que además ya lo platicaremos, para mí tiene una implicación ahí sí ideológica muy trascendente, fue la invitación a que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistiera a nuestros festejos patrios de la independencia, y eso pues llama toda la atención del mundo, porque ¿cómo invitas a festejar una independencia a un líder de un país que vive bajo la tiranía hace muchísimos años? O sea, la incongruencia al más alto nivel, para empezar por ahí, en ese punto. Y en el segundo punto, pues hay que decir que Miguel Díaz no es Fidel Castro. Fidel Castro era una figura histórica, polémica, discutible, pero con un lugar. Miguel Díaz-Canel es el heredero de un régimen autoritario que apenas hace unos meses demostró una vez más todo el hombro para reprimir, apagar el internet, vamos, con una economía totalmente quebrada. Entonces yo creo que aquí la explicación, la interpretación de invitar al presidente de un país de esas características en nuestros festejos de independencia, más allá de la incongruencia, tiene un mensaje político, ideológico de parte de nuestro presidente. Gerardo. Sí, yo creo que yo la verdad es que sí me preocupé mucho, ¿no? Porque como que cada vez veo que se avanza más hacia un tema ideológico y a un modelo, pues que la verdad es que la mayoría de mexicanos no estamos de acuerdo, no votamos por ese modelo, porque también hay que tener claros que no se votó por un modelo en ese sentido. El haber invitado a él, después de haber criticado tan duramente el otro extremo de haber invitado a los de Vox ¿no? al Senado y haber dicho que eran, bueno, todo fascistas, etcétera, invitas a un dictador, como tú dices, de un régimen de 65 años, donde se han violado todo, o sea, los derechos humanos, las garantías individuales, la Constitución, etcétera, etcétera, o sea, los derechos elementales del ser humano, pues es también una incongruencia que a veces, pues como dices, no la entenderías si no tuviera ya una relevancia en un contexto geopolítico mucho más complicado, que es el latinoamericano, ¿no? Donde México está tomando otra vez un papel, pero en la alianza clara con los países donde hay pues, presidentes autócratas, donde hay dictaduras, donde no hay democracia, donde no hay el respeto a los derechos humanos, ni a las garantías individuales, ni a la libre expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo completas todo el circo con lo del CELAC, ¿no? Donde al final lo que le quieres pegar, al final la última jugada es pegarle a la organización interamericana, donde ha sido un espacio y un instrumento de debate y de todo, que al final se ha defendido mucho el tema de las democracias, de las libertades de expresión, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese movimiento de querer sustituir algo que funciona y funciona bien y que va en el sentido inclusive de nuestra Carta Magna y de nuestros principales artículos constitucionales, a cambiarlo a un modelo donde vamos a estar o lo van a manejar regímenes totalmente autoritarios, pues yo creo que sí es muy preocupante lo que estamos viendo. A mí en lo personal me preocupa muchísimo. Creo que es un giro muy importante que no hay que perder de vista y que sí hay mucho significado político en esta visita. Yo de entrada, digo, aparte de las incongruencias que ya comentamos, Andrés Manuel López Obrador no hubiera podido ser presidente de este país si no existiera democracia. Miguel Díaz-Canel es presidente de un país donde ni siquiera pueden haber partidos políticos. No entiendo. Pepe. Exactamente, en Cuba no puede haber oposición y el que se opone se va a la cárcel, punto, se acabó, ¿no? Y si sales te avientan el garrote, es decir, si te sales a manifestar porque quieres algo, fíjense, ya se nos olvidó, la sociedad tenemos memoria muy corta, pero hace unas semanas hubo una gran movilización social, ciudadana, pidiendo vacunas y pidiendo libertad en Cuba. ¿Y qué es lo que recibieron de ese régimen? Represión, eso fue lo que hubo. Y al jefe de la represión lo invitamos, bueno, el gobierno de México, y lo ponen a hablar en el evento de la independencia de este país. Imagínense nada más lo que significa, o sea, está el gobierno de la Cuarta Transformación refrendando la autoridad moral
de un régimen represor. Y está dándole el espaldarazo ante el mundo a este régimen, diciendo aquí sí son bienvenidos los que conculcan, los que atentan en contra de las libertades elementales de los ciudadanos. Ya no hablemos de la crisis humanitaria que hay en ese país, el problema de salud pública, los problemas de nutrición, de alimentación y de enorme desigualdad, porque lo que sí es un hecho es que los miembros del Partido Cubano, Partido Comunista Cubano, se han enriquecido de una manera verdaderamente ominosa. Entonces, yo sí me siento muy preocupado por este acto simbólico, ya nos explicará Felipe seguramente lo que para él representa, pero nunca antes un jefe de Estado había hablado en una ceremonia del desfile de independencia de México, y miren que tiene muchos años, desde tiempos de Porfirio Díaz que se hace, y nunca había ocurrido esto, y es pues nuevamente la política exterior a la López Obrador, o sea, se le ocurre, ¿no?, al señor presidente, ¿no?, una mañana, pues ahí díganle a Díaz-Canel que lo invito aquí a hablar y lo traemos y así le damos un mensaje a los americanos de que nosotros somos independientes. Y ahora, ¿quién va a mandar a Alejandro Murat a arreglar la relación a Estados Unidos, no? Porque, pues, Oye, Pepe, y lo de la OEA, fíjate, eso, perdón que me meta rápido, y lo de las pláticas de Venezuela, en suelo mexicano, donde todos sabemos que Maduro lo único que hace es ganar tiempo para seguir en el poder, que nunca va a respetar las pláticas y nunca va a respetar un proceso democrático. O sea, la verdad es que sí es muy preocupante lo que está viviendo este país. O sea, los mensajes son realmente dramáticos en un modelo que nos estamos, o sea, modelos totalmente autoritarios que estamos apoyando y en un modelo que no queremos los mexicanos y que nunca hemos votado por él. Yo creo que eso es bien importante. es que Felipe. es apología del delito, Guillermo, compañeros. O sea, Hoy, está haciendo apología el presidente de la República de gobiernos autoritarios. Daniel oigan, Ortega también está colegas, aquí. Vas, Felipe, vas. oigan, colega, nada más, ojalá hubiera un modelo y sobre eso estuviéramos discutiendo, pero ni siquiera hay un modelo. O sea, hay ocurrencias, como decía Gerardo, hay creencias personales, hay más una proclividad del presidente por el tema de la cercanía con este tipo de gobiernos que una estrategia del Estado mexicano como tal. Entonces, porque lesiona al Estado, por supuesto, pero no hay un modelo. Lo que hemos visto, y me recuerda a esta vieja imagen de Echeverría, ojalá fuera como Echeverría cuando intentó hacer los países no alineados y el tercer mundo. Aquí ni siquiera vemos eso. Aquí lo que vemos más bien son guiños personales del presidente que se siente como el abanderado frente al imperialismo, en este caso de Estados Unidos, pero más por una cuestión personal que por una estrategia del Estado. Recordemos que salvó a Evo Morales, que tuvo acercamientos y nunca ha condenado a Daniel Ortega, que en el caso de Cuba, en este caso, el día de la independencia, mandó un mensaje a Estados Unidos diciéndole que levantara el bloqueo, pero no hay una estrategia articulada, no hay un modelo articulado, son más estas cuestiones de creencias ideológicas que me suenan más a los 70s, porque recordemos, cuando vino Fidel Castro en la primera cumbre iberoamericana en 1991, fue la gran figura de esa cumbre iberoamericana, pero acotada por Salinas, es decir, estamos en este país, estamos en México, reglas son las que establece el gobierno mexicano, aquí ni siquiera eso. Entonces, lo que vemos aquí es más bien una especie de usar, en el caso de Cuba, para un mensaje a Estados Unidos, acercarse a Cuba, acercarse a Venezuela, lo decía Gerardo, pero recordemos también una cosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca quiere actuar en el escenario internacional. Para él la política es doméstica y en este caso lo ha llevado por ciertas corrientes a actuar en el ámbito latinoamericano y ha actuado más en términos de la afinidad de ese estudiante de los años 70 que era de la Facultad de Ciencias Políticas que como jefe de Estado. Entonces vemos un acercamiento con Cuba, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, con Fernández, y lo hemos visto con el propio Daniel Ortega, y ha despreciado a otros como el de Chile, como el de Brasil. Bueno, el de Brasil ya se pinta solo, pero bueno, otros presidentes. Pero en este caso lo que vemos es no un modelo, sino una especie de ocurrencias y de proclividad del presidente personal a acercarse a estos países. El caso de Cuba lo siento que es más estratégico como para mandar un mensaje de estira y afloja con el gobierno de los Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos no le pegues al tigre, utilizando la misma metáfora del presidente, no le jale la cola, porque entonces te va a salir más caro este desplante que haber tenido un modelo
que ojalá lo tuviéramos, pero ni siquiera es eso. Créanme que en este momento, Echeverría tendría una mayor estrategia que la que tiene ahora el presidente de México. Es que eso es lo lamentable, que en esta acción no se busca una reacción, como bien señalas, es simplemente cumplir un deseo, un gusto personal que estaríamos pensando que es parte de una estrategia y no lo es. Qué lamentable y ojalá que no pase, como siempre lo decimos, de la anécdota de las cosas que suceden. Lamentablemente se nos agota el tiempo, pero no sin antes despedirme de Gerardo Gutiérrez. Gracias, Memo, gracias a todo el auditorio y por supuesto a mis queridos amigos y compañeros. Pepe Centeno. Gracias también de mi parte, saludos desde Puebla y nos vemos próximamente en el programa. Felipe Gaitán. Memo, Pepe, Gerardo y auditorio, buen sábado y cuídense el fin de semana. Yo los veo a los 3 el próximo sábado. Le adelanto de una vez y lo vamos a platicar con Gerardo Gutiérrez, esta propuesta que yo jamás me hubiera podido imaginar que surgiera del SAT. Ahí lo vamos a documentar y lo vamos a platicar la próxima semana. Ya no dio tiempo en esta, de cobrar impuestos en base a la confianza. Jamás me lo hubiera imaginado, pero eso lo comentamos la próxima semana. Vamos a un corte, no tardamos nada.